Hoy hoy con el patrocinio de nuestros asociados Suárez y Gómez Abogados, Díaz Bécil Banca de Inversión, la Escuela de Ingenieros Julio Garavito y Piensas como patrocinador del evento. El día de hoy vamos a tratar todo el tema de facturación electrónica, Radian y operaciones de factory. Nuestro host Luis Rodolfo Díaz tiene más de 20 años en el sector, en diferentes áreas de la economía. Es socio fundador de uno de los factoring más grandes que hay en el país, que es Colfimax. Es un muy entendido de la materia, nos va a transmitir muchísimo conocimiento en el día de hoy. Espero que este espacio sea de gran utilidad y como siempre les hemos transmitido, Pienses es un generador de riqueza y esperamos que cualquier negocio fiduciario que tengan en el radar de sus clientes o asociados, pues nos los hagan llegar a través de Pienses, el primer corredor fiduciario del país. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Luis Rodolfo Díaz. Gracias, Camilo. Buenos días para todos. Muy amables por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de abarcar el mayor tema posible en lo que hoy nos reúne y es el tema de la facturación en Colombia, facturación electrónica hoy en día, eh, el servicio que presta el Radian. Posteriormente nos abocaremos a el verdadero valor de las facturas, generando liquidez para las empresas, que digamos es el fin último de haber hecho toda esta reglamentación que le permita a las empresas poder generar caja a través de sus facturas. Eh, por favor, continuemos. Sigamos, siguiente diapositiva. Bueno, digamos, dentro de los temas a revisar hoy, vamos a tener el tema del marco legal, de dónde nace todo el tema de la facturación en Colombia, desde sus primeros pinitos allá en el 2002 aproximadamente. Posteriormente vamos a mirar el tema de la facturación electrónica, que es el paso que da el país en términos de volverse digital y de inmaterializar esta factura y volverla a un código electrónico. Por supuesto, después pasaremos por el tema de los eventos del Radian, que para muchos, cuando se habla de todo este tema, pareciera, por supuesto, por la falta de difusión, que fuese ciencia de cohetes, pero ya vamos a ver que es muy sencillo y es de utilidad para absolutamente todas las empresas del país. Y cuando hablo de empresas en el tema de facturación electrónica y de factoring, eh, es una, un instrumento que beneficia desde la más pequeña empresa hasta las corporativas. Tocaremos ahí tangencialmente el tema de la ley de plazos justos, que fue diseñada específicamente para favorecer a las pymes y MIPYMES en el país. Hablaremos ya como tal de lo que es la facturación electrónica per se y el registro de facturas, y por último finalizaremos con el tema de factoring, para entender un poquito esta figura financiera y cómo, repito, genera liquidez al interior de las empresas. Sigamos, Carlos. Tratamos un poquito en el tema del marco legal, para entender cómo funciona el tema de las facturas. Eh, digamos que para llegar a que una factura sea un mecanismo de financiación, pues debe surtir ciertas condiciones. Y esto quedó marcado en la ley 1231 del 2008, eh, que una vez promulgada le genera un valor importantísimo a esas facturas que se generan al interior de las empresas. Es decir, una vez el proveedor, hoy en día emisor en el mundo radial, emite su factura, la factura, eh, la factura per se nace como título valor bajo la ley 1231.
La misma ley reglamenta la actividad de factoring, que hasta el momento era, digamos, desconocida e inclusive, vamos a usar un término un poco duro, satanizada. Muchos de los asistentes de acá recordarán que cuando alguien propiciaba hacer una operación de factoring, le decían, es que usted está quebrado, es que usted no tiene la plata para ejecutar el contrato, es que usted no tiene la plata para proveer el servicio que le contraté. Y era, digamos, pésimamente mal visto que alguien quisiera a través de su factura como título valor generar liquidez. Posteriormente, pues digamos que genera también el instrumento de financiación para pymes a través de sus facturas. Eh, Le da la obligatoriedad de la aceptación del endoso o cesión. Esto es supremamente importante porque al convertirse la factura en un título valor, eh, al ser un instrumento de contenido crediticio, pues le permitía a su tenedor legítimo, quien era el proveedor que una vez ya había cumplido la entrega de ese servicio o la entrega de ese producto que le había encomendado su cliente, pues le permitía a través de un endoso simple al reverso de la factura, endosar esa factura y transferir la propiedad económica o los derechos económicos contenidos dentro de esa factura. Y por supuesto la aceptación tácita de la factura en ese entonces era 10 días hábiles. Recordemos que antes de la promulgación de esta ley, eh, causaba mucho revuelo el que alguien radicara una factura y a los 20, 25 días recibía una notificación de que su factura no había sido aceptada. Digamos que la ley lo que hace en ese momento es acortar los tiempos y le dice a los pagadores o clientes de los proveedores emisores, oiga, usted tiene 10 días para que esa factura quede en firme. Si usted no replica o hace una notificación en contra del contenido de esa factura, pues se da por aceptar. A eso se refiere la aceptación tácita. Posteriormente, digamos que esto genera cierta resistencia en el mercado, porque obviamente se empiezan a generar los inconvenientes en todas las tesorerías de las grandes corporaciones, sobre todo, donde pues la traza o la trazabilidad que se generaba cuando alguien vendía una factura o la endosaba y la negociaba, pues venían los problemas de a quién le pago. Y por eso se hacía la notificación en su momento de a quién se le pagaba la factura. Esto generó que compañías gigantes tuvieran que tener casi un departamento completo de personas reendosando y redireccionando los pagos, y generaba también muchísimo inconveniente en el momento del pago, porque se generaba el error de pagar al tenedor legítimo, perdón, no al tenedor legítimo, sino al emisor de la factura, no teniendo en cuenta que la factura había sido endosada o transferida de propiedad. Eh, y muchísimas compañías seguían en la tónica de, oiga, aquí no permitimos las operaciones de factoring, oiga, aquí no se permite el factoring. Y obviamente eso generaba prácticas restrictivas en el mercado. Posteriormente, entonces, el gobierno nacional emite la ley 1676 del 2013, que reduce la aceptación tácita de 10 a 3 días y le coloca, llamémoslo así, dientes a la ley 1231, colocándole la responsabilidad a las revisorías fiscales, y esto va encaminado a las grandes corporaciones que eran las que estaban haciendo las prácticas restrictivas, eh, solicitándole al revisor fiscal y al contador y al representante legal, pero sobre todo al revisor fiscal, que dentro de su dictamen final del año, en el informe de la revisoría fiscal, hubiera un capítulo específico donde se mencionara que estas compañías no hacían prácticas restrictivas bajo la gravedad de juramento, no hacían prácticas restrictivas y permitían las operaciones de factoring.
Esto dinamizó completamente el negocio de factoring en Colombia y empezó, digamos, a generar mayor volumen operativo en la negociación. Preparándose el país para lo que posteriormente se quería, que era la ley, la promulgación de la factura o la obligatoriedad de la factura electrónica en el país, pues se reglamentaron en el marco de la ley de comercio electrónico, se allanó como el camino para poder trascender hacia allá desde 1999. Y se emitieron conceptos tales como la equivalencia de la firma autógrafa y la firma electrónica, dándole igual validez a la firma electrónica que a la firma autógrafa. La equivalencia entre los datos escritos y los datos digitales, es decir, ya hablábamos de código o de un código digital que iba a permitir la validez de la factura. Y emite las normas que reglan y protegen el comercio electrónico o el e-commerce. Vamos, esta parte a veces no se ve, pero fue fundamental para allanar el camino a lo que se quería llegar y era la facturación electrónica. Y fíjese que desde 1999, en la promulgación de esta ley, ya se visualizaba el tema de desmaterializar títulos valores y eso pasó inclusive, recuerden, con los CDTs y con otra cantidad de títulos, los pagarés que posteriormente se volvieron electrónicos y firmados electrónicamente, que es lo que hoy ya es el común denominador en las operaciones bancarias y financieras. Si ustedes se dan cuenta, ya muchos no necesitamos ir hasta la oficina del banco a abrir una simple cuenta en la que nos hacen firmar un reglamento y un pagaré, sino que lo hacemos a través de la app o del sistema desarrollado por los bancos en el, en el, eh, en el, en el, en el ecosistema, digamos, que creamos. Entonces, si les parece, si vamos a la siguiente diapositiva, ya mirando, digamos, como lo que está enmarcado para términos de, de facturación y llegamos a la ley de facturación DIAN, o lo que emite la DIAN para irse encaminando en el 2020 a la salida del radial. Y entonces la ley de la DIAN dice, miren, a partir de la fecha, y lo hace gradualmente, vamos a empezar a facturar electrónicamente. Y nacen dos actores del mercado, digamos, tecnológico que permitían generar o hacer esta actividad, que son los PT o proveedores tecnológicos, que absolutamente todos en sus compañías hoy en día lo tienen, y es el aliado que les emite las facturas, va a la DIAN inicialmente, valida esa factura y una vez validada la emite o se la envía a su cliente. Y nacen también los sistemas de negociación electrónica, que son los que posteriormente le van a permitir a ese título inmaterial negociarse y obtener liquidez. Esto, digamos que ya entra en materia de tecnología y facilita y elimina todas esas barreras manuales que se generaban en las operaciones de factoring y en la emisión de facturas. Recuerden ustedes que anteriormente y hasta hace unos varios años, uno emitía una factura y mandaba al mensajero con la factura y dos copias adicionales a radicar a que le colocaran el sellito en la recepción de las empresas. Y allí había que esperar 3 días y esperar que le confirmaran y esperar que se la subieran a uno en el software contable de cada compañía, la contabilizaran para poderle dar viabilidad. Aquí la DIAN rompe con todo ese esquema y dice, bueno, vamos a crear un ecosistema en el que estén intercomunicados los emisores, los pagadores de esas facturas y la DIAN, y adicionalmente
evitamos los dos mayores riesgos en la generación de facturas y en la negociación de factoring y a nivel tributario. El primero, pues obviamente el tema de evasión. Este es un tema que ayudó a controlar el tema de evasión en el país, dado que es un tercero el que emite la factura y antes de radicarla hacia los terceros pagadores, pues va y la valida ante la DIAN, la notifican en la DIAN. Y digamos, el segundo y más importante es el gemeleo de las facturas, porque como ya nace con un código electrónico único e irrepetible, pues en el mercado ya no se veían dos o tres facturas o dos o tres originales de la misma factura. Eh, no sé si ustedes en algún momento escucharon que muchas de las compañías, bancos, compañías de financiamiento comercial que ejercían la actividad de factoring se vieron siniestradas por cuenta de personas inescrupulosas que meliaron facturas y las negociaron dos y tres veces y obtuvieron liquidez dos y tres veces con el mismo título, aparentemente siendo los tres legales. Entonces, la facturación electrónica con el fin o nace con el fin de controlar, monitorear y mantener seguros los procesos de facturación, como se los manifestaba, y las operaciones de factoring, porque eso ya le genera una mayor seguridad al mercado, pudiendo tener una factura cierta e irrepetible validada por la DIAN. Pero como todo no es perfecto, se generó un inconveniente en ese momento y es que no se dejó reglamentado el tema del endoso electrónico, porque el país todavía no estaba preparado para el tema del endoso electrónico. Entonces, como anteriormente se firmaba al respaldo autógrafamente el endoso y se transfería la titularidad de ese derecho económico al tercero que compraba ese derecho y entregaba el dinero por adquirirlo, saliendo la facturación electrónica queda coja esa parte durante muchísimos años. Y de ahí nos tuvimos que reinventar o inventar una figura que permitiera seguir haciendo operaciones de factoring. Y se generaron cosas muy cómicas como que en principio las personas no entendían que la factura electrónica era un código electrónico e imprimían la factura electrónica, su representación gráfica, porque estaban acostumbrados a tener un título o valor en la mano, y endosaban esa representación gráfica. Y pues por supuesto eso carecía de todo valor porque la factura no era física sino electrónica, pero la gente en principio creía que así se podía hacer los negocios. Y por supuesto cuando se generaban los impagos venían los problemas porque pues no había un título completamente llevado legalmente con su traza legal para poderlo hacer ejecutivo. Y eso generó muchísimo inconveniente. Entonces se crea la cesión de derechos económicos que en mi concepto, digamos que fue como muchas cosas que hacemos aquí en nuestro país, fue la salida más rápida, pero no la más eficiente, porque pasamos de no imprimir una factura y endosarla al respaldo, a generar un contrato de 4 o 5 páginas que había que llevarlo a la notaría para poder hacer el acto de la cesión de los derechos económicos. Y generaba otro inconveniente y por eso muchas personas se preguntaban, venga, ¿por qué adicionalmente que yo estoy generando o endosando mi factura o haciendo cesión de derechos económicos, por qué me hacen firmar un pagaré? Y ahí viene el quick del asunto, y es que los pagarés son de cobro ejecutivo, es un título valor igual, equivalente al de la factura, que permitía ejecutar rápidamente al deudor en caso de un impago. El contrato de cesión, pues es un contrato que se lleva bajo los términos, y aquí si me pueden apoyar obviamente mis socios abogados, es un contrato que se lleva por la vía ordinaria y el cobro, digamos, de esta sesión en caso de impago podría llevar hasta de 3 a 5 años
el recaudo de este dinero después de haber hecho esa operación. Entonces, por eso, pues, digamos que se amparan absolutamente todos los factores como se conocen en el mercado, que son los dadores de fondos, los compradores de las facturas, a través del mecanismo de cesión, lo amparaban con un pagaré. Esa, digamos, es como la razón del por qué se generaba. Digamos que ya en términos tecnológicos, la factura pues se genera sobre un documento o un código y una presentación que se conoce como el XML y genera un CUFE, que son las siglas del Código Único de Factura Electrónica. Es decir, ese Código Único de Factura Electrónica es irrepetible, es secuencial y es dado por el PT en asocio con la DIAN, lo que garantiza que ese código o esa factura es irrepetible. Absolutamente toda la información queda contenida en ese XML y de allí se generan ya las aceptaciones correspondientes a través de los pagadores electrónicamente. Ya miraremos, porque a eso se vuelve tema del Radian y ahí es donde teníamos, digamos, convivimos con este tema durante más de 8 años, esperando que se reglamentara el tema del endoso electrónico, que lo da vida con la salida del famoso Radian. En algún momento trató de salir y se llamó Refel y luego lo llamaron Redian, y bueno, en fin. Y no se tenía claro quién iba a encargarse, digamos, de toda esta actividad y este desarrollo tecnológico. Y posteriormente el Ministerio de Hacienda le encarga a la DIAN le da ese mandato para que saque adelante el tema del endoso electrónico y permita la libre circulación de la factura y su negociabilidad a través de endoso electrónico. Vamos, eso es de las cosas más importantes del tema radial. Digamos. Bueno, digamos que en facturación electrónica, pues la factura, como se lo mencionaba, es un título valor de acuerdo a la normatividad colombiana, es decir, tiene un NID de quien lo emite, tiene todas las características que necesita la factura, un valor, una discriminación de sus impuestos, una resolución de facturación que le permite al emisor generar su factura, tiene el nombre y los datos de un cliente al cual se le factura y demás. La factura electrónica, digamos, es como la versión 2.0 de la factura tradicional. Tan es así que cuando ustedes ven su factura electrónica, y ahora lo están viendo más frecuentemente porque ya el país, absolutamente todo el país quedó montado en facturación electrónica, cuando usted ve su factura, pues su representación gráfica es una factura, es un PDF, llamémoslo de la factura, una imagen de la factura, y al lado va el XML, que cuando ustedes lo abren tiene una cantidad de códigos, datos y demás, que es la factura electrónica per se, que es la que realmente tiene validez. La otra es una representación gráfica que carece de cualquier valor. Una vez se genera, se valida, que estos pasos son importantísimos y eso ustedes hoy no lo notan porque ustedes tienen el servicio de lo que les comentaba de su PT, de su proveedor tecnológico, de estos hay muchísimos que hay en el país, hay cerca de 90 vigentes, hubo un momento que llegaron a ser casi 144, de los cuales algunos ya no, hoy en día no existen. Genera, valida, expide, recibe, puede rechazar y conserva la factura electrónicamente. Digamos, esas son las tareas de su proveedor tecnológico cuando emite una factura. Y por supuesto se la envía a su ERP para que sea contabilizada, a su sistema contable. Entonces, valida, es decir, va a la DIAN y le dice, mire, aquí don Paco le está facturando la venta de sus aguacates al Éxito.
el NID del éxito es tal, el NID de Don Paco es tal, estos son los impuestos que genera esa venta. La DIAN, digamos, le genera esa validación, se la devuelve al PT diciéndole está ok. Una vez llega validada de la DIAN, se expide esta factura, es decir, se emite electrónicamente hacia el éxito, para seguir con el ejemplo. El éxito la recibe, la valida, tiene 3 días para esto, y si no la rechaza, si hay alguna inconsistencia, y aquí la puede rechazar, o pues ustedes conocen también las dos formas jurídicas contables que le permite hacer una nota débito o crédito para ajustar, digamos, el valor cierto de esa factura. Y una vez es aceptada, se conserva electrónicamente hasta su vencimiento para el posterior pago. Digamos, aquí todavía no hemos entrado en las operaciones de factoring. Pues por supuesto esto, al ser electrónico, pues representa unas ventajas de agilidad, de seguridad, de poder revisar una traza de qué es lo que pasa con cada factura, qué impuestos generó y demás. Como dato curioso, con la salida de la facturación electrónica y el radial, pero sobre todo al meter a todo el mundo a partir del año pasado en facturación electrónica, a agosto de este año, el presupuesto de recaudo de impuestos, incluida la reforma tributaria con el incremento que hubo, ya está cumplido. Es decir, se evidencia que, por supuesto, la factura electrónica se volvió un medio de control tributario, impositivo y de control impositivo para el país. Y a hoy, a agosto, la DIAN ya cumplió con su meta de recaudo impositivo de este año. Y eso nos pone a pensar en muchísimas cosas, y la primera es la tan complicada última reforma tributaria que se está evaluando que no hubiera sido necesaria, dado los resultados generados por el recaudo que ha tenido la DIAN en este año. Digamos, bueno, aquí llegamos a lo que muchos llaman ciencia de cohetes, en términos del radian. ¿Qué es el radian? El radian no es más que podemos llamarlo el decebal o el controlador de las facturas que nacen producto de la venta de bienes o servicios que generamos todas las empresas que proveemos a otras de estos bienes o servicios. Y nace específicamente para las facturas a crédito, es decir, los eventos del radian, solo los eventos del radian, allí llegan las facturas que se emiten a crédito. Las facturas de contado no llegan al sistema radian. Y pues el radian es el registro de administración de facturas electrónicas de la DIAN. Entonces, miren que aquí tenemos 3 compartimentos que están muy claramente segmentados. Y el primero de ellos es el documento de la factura electrónica de venta. Hasta aquí, esto le obedece, y es en la parte izquierda de sus pantallas, donde está la factura, la validación, la nota débito o la nota crédito. Estos son labores de su PT, que emite la factura, como se los mencionaba, hace la validación y permite que se generen notas de débito o crédito que afectan esa factura. Cada factura es un contenedor, llamemos un sobrecito en el mundo de la DIAN, y cada factura contiene todas las afectaciones que se le hagan hasta ese momento. Es decir, si se genera una nota de débito, se reporta y queda anexa en ese contenedor en la factura, y de igual manera con una nota crédito.
Hasta aquí, digamos, no ha pasado absolutamente nada y eso es lo que el país venía haciendo con el tema de la facturación electrónica. Recuerden que en su momento, en el 2008, se institucionalizó la factura como título valor. Pues aquí, digamos, el Radian entra a generar esa validación para convertir la factura, esa factura electrónica, en título valor. Y los PTs y los sistemas de negociación están facultados para poder hacer este tipo de, que se llaman eventos. Esto se hace de manera electrónica, entonces el éxito, continuando con el ejemplo de don Paco, le recibe a don Paco su factura a través del PT, de su proveedor de servicios tecnológicos, recibe la factura y hacen el pagador genera los siguientes eventos, que esto es importantísimo para que la factura quede constituida como título valor en el ecosistema del Radian. Entonces, hace el acuse de recibo, una cosa importantísima, y es, hace también el recibo de la mercancía o servicios, y entiéndase que una cosa es la factura y la discriminación de cada uno de los ítems que contrató el comprador o el cliente, y otra es la aseveración legal de haber recibido a satisfacción ese mercado, esas mercancías o esos servicios que contrató. Y se generan dos tipos de aceptaciones. Ahí hay una protección, y es que se hace la aceptación expresa, y es cuando su cliente les dice, ok, recibí a conformidad los 500 aguacates de don Paco, están en perfecto estado, en las condiciones que yo los requerí, y le doy una aceptación expresa y transmito ese mensaje a la DIAN y le digo, oiga, ya acepté la factura, su contenido económico y el contenido de mercancía fue recibido a satisfacción. Si esto no se genera dentro de los 3 días siguientes al acuse de recibo de la factura, pues se procede a la aceptación tácita. Pero aquí tenemos un inconveniente, y esto lo venimos sorteando desde hace 2 años. Y es que sin la aceptación, o mejor, la manifestación expresa del recibo a satisfacción del bien o servicio, no puede suceder la aceptación expresa ni la aceptación tácita. Y bueno, viene posteriormente el tema del reclamo en caso de que haya una modificación a esa factura. En su momento, en la ley de financiamiento especial que se generó en el 2021, se pudo atacar este tema porque le obedece a el pagador hacer esa aceptación o ese acuse de recibo de bienes y servicios o servicios contenidos en esa factura. Y en su momento trabajamos muy de la mano con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda, Asobancaria y bueno, Colombia FinTech y todos los gremios asociados, para que se le colocara por acá vamos a decir, los dientes a lo que estaban haciendo el Radian, porque si no se hacía este tema del acuse de recibo, o mejor, el recibo de bienes, la aceptación o recibo de bienes o servicios adquiridos, pues no se iba a poder consolidar la factura como título valor, y allí moría el Radian. Entonces, en su momento, lo que se hizo fue que en la reforma tributaria de ese año, la ley de financiamiento especial que se sacó en ese año, se le colocó una obligatoriedad al pagador en esa reforma tributaria de emitir esta aceptación, so pena de, si no lo hacía, pues estos costos o gastos no iban a ser posibles deducirse de su impuesto de renta y de los IVAs que generaba esta factura para poderlos cruzar contra sus IVAs internos o generados por su actividad.
Y digamos que con eso se ayudó, no es una fórmula muy eficaz, pero por supuesto que ayudó en gran medida a solucionar este inconveniente. Hay algunos personajes en las compañías que dicen, no, pero es que esto no me lo está limitando en el tiempo y como yo presento renta cada año, entonces yo miraré si un día antes de que se venza la factura, entonces hago la aceptación de esos bienes y servicios o hago esa manifestación expresa de haber recibido ese bien o servicio en mi compañía. Y eso pues obviamente deja sin validez poder negociar una factura, porque una factura se puede negociar solo si para operaciones de factoring solo si esta no está vencida, si su plazo no está vencido. Bueno, digamos que ese es de los temas que aún seguimos trabajando desde las distintas agremiaciones para poder simplificar aún más y dinamizar el negocio de factoring en el país. Posteriormente vienen todos perdón, y una vez, digamos, se hace el acuse de recibo y viene el recibo el acuse de la factura, viene el recibo de los bienes y servicios, esa aceptación, se le da la aceptación expresa o tácita y no hay ningún reclamo, la factura entra al mundo del Radian y aparece ya inscrita esa factura como un título valor. Y es allí donde, en la parte inferior de la diapositiva, vemos el tema de los eventos radiantes. Aquí es donde realmente nace el radiante y es para controlar, digamos, y permitir el endoso electrónico de estas facturas, que era una falencia que teníamos anteriormente y por eso hacíamos la sesión, para poder hacer negociabilidad de estas facturas de manera electrónica. Y bueno, ahí ya viene entonces el endoso o cesión, porque en su momento también se reglamentó que por muchos llegaron a pensar, bueno, ¿y qué pasa si no hago el endoso? Igual puedo seguir haciendo la sesión y sigo haciéndolo por fuera del radiante. Y el gobierno dijo, pues, ¿cómo te parece que también las sesiones tienes que registrarlas como si fueran un endoso? O sea, tienes que mandar un mensaje electrónico diciendo que esas facturas han sido cedidas al radiante. Y posteriormente, el aval, si son presentadas para aval, entonces la inscripción de ese aval, si hay un mandato específico para un cobro, para una misión específica que se quiera hacer con estas facturas, si se le quiere hacer una limitación a esas facturas y posteriormente el tema del pago y el informe para pago. Estos dos eventos son bien importantes porque el pago y el evento para pago con la resolución 085 del 2021 se reglamentó que quien pague mal paga dos veces. Es decir, aquí no hay excusa para que si el pagador le terminó pagando a don Paco y no a la compañía Factoring ABC, que fue quien compró esa factura una vez quedó inscrita en el Radian y la negoció y le entregó los recursos a don Paco anticipadamente, pues el pagador está obligado a salir a resarcir ese inconveniente y entenderse posteriormente con su proveedor, con don Paco, y decirle, oiga, don Paco, yo le pagué mal, me tocó volverle a pagar dos veces, a pagarle al Factoring ABC, por favor devuélvame la plata o crucemos. Bueno, digamos, ya se vuelve un tema de arreglo entre el proveedor y el pagador, entre emisor y cliente o entre proveedor y cliente. Y la compañía de factoring recibe sus recursos sin ningún inconveniente. Eso, digamos, ayuda a blindar el ecosistema para poder hacer la negociabilidad de las facturas. Y pues se resume en que quien paga mal paga dos veces, básicamente. No sé si hasta aquí he visto algunas preguntas. Si quieren abrimos aquí un espacio para aclarar algunas dudas que se van presentando. Aló. Doctor Díaz,
Había una pregunta acá en el chat que era la siguiente. Si el obligado al pago de la factura acepta una factura de manera fraudulenta en confabulación con el emisor para que se negocie para que se negocie una factura sin contenido económico real, ¿puede Radian detectarlo? Sí, la respuesta es sí, y recuerden que el, el, el PP es el único encargado, que es un tercero, encargado de emitir esa factura. Entonces, digamos que el cliente puede decir, oiga, ¿sabe qué? Sáqueme una facturita por 100 millones y presentemos ese IVA y ganémonos una platica. Más o menos es lo que están esbozando. Ahí estamos rayando ya en lo penal, pero bueno. Digamos que comercialmente la factura va validada desde la DIAN y la DIAN dice, oiga, cumple con absolutamente los preceptos para considerarse una factura válida. Y hasta ahí, check, no hemos metido al pagador. Pero recuerden que yo tengo que enviarle o el PT debe enviarle al pagador esa factura y el pagador debe aceptarla. Primero debe hacer el acuse de recibo de esa factura, debe recibir o hacer el acuse de que ese servicio o ese bien lo recibió a satisfacción y darle una aceptación expresa. Como ese acuse de recibo no está dado, pues no va a proceder ninguna negociabilidad porque el título valor no ha sido inscrito ante el Radian y carece de toda validez. Ya si alguien incauto, y digamos ya estamos rayando en el extremo de la ilegalidad, alguien incauto le dice a esta persona, mire, cómpreme esta factura, y esa persona no se percata de ir al Radian y validar, primero, que esa factura exista, y segundo, que le hagan su endoso electrónico, que le transfieran ese derecho económico antes de desembolsar, pues por supuesto que lo estafarán. Pero digamos, el mecanismo está completamente hilado para que se cumplan cada uno de estos pasos y estos eventos ante el Radian, que le garantiza la legalidad y que le garantiza la existencia de ese título valor que está inscrito ante el Radian. No sé si quedó algo por responder de esa pregunta. Muchas gracias, doctor Luis Listo. Rodolfo. Había otra pregunta y era relacionada con la posición de las grandes superficies en la negociabilidad de las facturas Ya y cómo vamos se para está allá. manejando esto en la práctica. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que aquí vamos a encontrar parte de esa información que nos están solicitando. Vamos a la siguiente diapositiva, Carlos, por favor. Gracias. Bueno, tenemos ahí lentitud, parece en el internet. Bueno, entonces, aquí ya llegamos al mundo de la operación, del factoring. Y eso, digamos, lleva a parte de la pregunta que nos están haciendo en este momento. Entonces, para que tengamos claridad de qué es lo que se pretende, digamos que las operaciones de factoring son un dinamizador de la economía, y un dinamizador porque esos títulos, esas mercancías o esos servicios que nosotros prestamos o entregamos, eh, se convierten en un precio o valor pactado por ese servicio o por esas unidades entregadas. Y eso genera un derecho económico, y ese derecho económico queda contenido dentro de un título valor que es de libre comercialización. Y esto hace que, obviamente, la financiación se vuelva muy inclusiva.
muy incluyente tanto para las pymes y MIPYMES. Aquí no hay necesidad de si usted es gran empresa, si usted es pequeña empresa, si usted tiene la capacidad, usted como emisor, de pagarme esa factura o no, porque al final del día usted ya cumplió con la entrega de ese servicio o ese bien, y lo que tiene es un derecho ya ganado por haber entregado esos productos o entregado a satisfacción ese servicio. Y eso dinamiza la economía. Mírese que el factoring en Chile, hoy ellos arrancaron hace 6 años con todo este tema de facturación electrónica. Allá no se llama Radian, eso lo hacen a través del sistema de la bolsa interviene allí, y allí tampoco es como si es de robusto en Colombia. En Chile la factura no es un título valor, y con todo y eso, hoy las operaciones de factoring en Chile son el 12% del Producto Interno Bruto. Hoy en Colombia realmente no está cerca al 2.5, estamos como en el 1.8 del Producto Interno Bruto, siendo una millonada esto. Pero en Chile, después de 6 años de haber trasegado y haber sacado la factura electrónica y haber permitido las operaciones de factoring, la libre circulación de la factura y su endoso y su transaccionalidad, es el 12%. Aquí esperemos que próximamente llegar a eso. La diferencia calculada entre lo que hoy Chile hace en generar liquidez al mercado a través de operaciones de factoring versus lo que está haciendo Colombia equivale a 25.000 millones de dólares. Eso es toda la plata del mundo, que no es considerado como crédito, sino como un instrumento de compra y venta de un título valor. Chile pasó del 2% del Producto Interno Bruto al 12% del 2015 al 2021, en solo 6 años. Aquí esperamos que este despertar se está generando a partir del 2021. Vamos muy bien. El año pasado se negociaron cerca de unos 12.000 millones de pesos en facturación, y crecimos del 1.5 al 1.8 en operaciones de factoring del Producto Interno Bruto con respecto al Producto Interno Bruto. Y esto se generó en Chile, que está pasando aquí en Colombia por la masificación de la factura electrónica, es decir, hoy todo el mundo accede a su factura electrónica, y el registro ante el servicio de impuestos, es decir, una legalidad y una validez del título, de ese título o de esa factura, que era lo que mencionábamos anteriormente con la pregunta que nos hacían de un título fraudulento. Eso, pues, por supuesto, genera una gran confianza en el mercado y permite que estos títulos se vuelvan muy apetitosos, porque son de corto plazo, 60, 90 días, 180 entre grandes, y para pymes entre 30 y 45 días de plazo. En Colombia, bueno, es importante también recalcar que Colombia sale y explora todos los pros y los contras, y se trae las mejores prácticas de muchos sitios, entre ellos Chile, México, España y demás, de facturación electrónica y de operaciones de factoring, y las incorpora a la reglamentación que expide el 13 de julio del 2021. Bueno, y el gobierno, adicionalmente, en protección a esto, y aquí vamos a responder la anterior pregunta, en el tema de la posición dominante de las grandes compañías, le dice a las grandes compañías, a partir de la fecha, y esto arranca en el 2022 y ya para el 2023, ajustamos los plazos que pueden otorgar las pymes y MIPYMES en protección de la industria de la pequeña y mediana empresa. Y generamos que los plazos máximos que una gran compañía le puede exigir de financiación o de plazo de pago a una pequeña compañía es de 45 días para el 2022 y de 30 días para el 2023. Es decir, a hoy en Colombia,
todas las pequeñas compañías solo pueden dar un plazo máximo de pago que debe quedar registrado en la factura, el plazo de vencimiento de esa factura, de 30 días. Uno. Y dos, en el año 2019-2020, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 5 compañías, a las 5 tal vez más grandes compañías del país, por prácticas restrictivas y restricción en la circulación de la factura al no permitir operaciones de factoring. Y la sancionó con unas cifras millonarias. Creo que la sanción de cada una de estas compañías fue por 75.000 millones de pesos por no permitir las operaciones de factoring. Luego ese camino ya quedó allanado desde ese entonces, y en ese entonces sancionó a compañías como Postobón, Procter & Gamble, Cerrejón, Kion Energy, y digamos que cogió como cada una de las más representativas de los mercados o de los segmentos industriales y comerciales del país, y hizo una sanción ejemplarizante. Y sigue trabajando en esto la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿En qué viene trabajando hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio? Recuerdan que una de las taras que tiene el sistema es la aceptación o el recibo, el acuse de recibo de bienes o servicios. Está muy enfocada en revisar esto y en darle la obligatoriedad al cumplimiento de esta norma, para que la factura se pueda constituir como título valor y negociar. Y está yendo a las compañías, está haciendo visitas diciendo, bueno, usted tiene 3 días una vez recibido la factura para emitir el acuse y el recibo de bienes y servicios. ¿Cómo lo está haciendo? Y ahorita próximamente van a empezarse a ver otros temas bien interesantes con la presentación de renta salud. Con la presentación de renta que se dio del año pasado. Buen día. Luis está sin audio. Ok. Y el acuse, ¿en dónde quedé? Alguien me dice hasta dónde me escucharon, porque me apagaron el micrófono. Bueno, decía que la Superintendencia de Industria y Comercio en este momento está trabajando fuertemente en que se cumpla el recibo en los 3 días siguientes a la radicación de la factura, el acuse de recibo de los bienes y servicios, para que la factura se pueda registrar como título valor. Y viene un tema bien importante, y es que ya hoy se presentaron todas las declaraciones de renta de las compañías. Y recuerden que a partir del año pasado, o del antepasado, bajo la reforma que se hizo, se le dijo a todas las compañías en esa reforma tributaria que si no hacían la aceptación y el acuse de recibo de bienes o servicios contenidos de esa factura, pues iba a ser imposible que las dedujeran de sus impuestos o de sus costos y gastos. Entonces vamos a ver ahorita este año qué pasa con la revisión que ya empezó a hacer la DIAN de lo reportado de facturación recibida de costos y gastos versus la deducibilidad que generaron en sus impuestos de renta. Aquí es donde vamos a ver la fortaleza de haber podido emitir esa reglamentación. Pues, sigamos. Entonces, en la ley de plazos justos, devuélvete un minuto, por favor, Carlos, para terminar la anterior diapositiva. La anterior. Aquí en la ley 2155, es lo que les comentaba de 2021, para deducir los impuestos de renta e IVA, deben enviar mensajes electrónicos a la DIAN, RADIAN, de acuse de recibo de facturas y de aviso de recepción de bienes y servicios o servicios recibidos. Esto es lo que reglamentó el poder deducirse a los grandes pagadores esos costos y ese IVA. Si se lo dedujeron, pero no hicieron el acuse de recibo,
pues obviamente les va a tocar reponer esa deducción que hicieron, tanto de su impuesto de renta como del IVA. Porque esto lo que generó es que ese proveedor no haya podido salir a negociar su factura porque no estaba constituida como título valor. ¿Listo? Y el 13 de julio de 2023, realmente fue el 13 de julio de 2022, con el nacimiento del Radian, se reglamenta esto anterior que emitió la ley 2155 en su reforma tributaria, pues. Y es quien no reporte los eventos al Radian de acuse de recibo de facturas y de bienes y servicios, no podrá descontar de sus impuestos o de sus costos y gastos estas facturas. Entonces, la ley 2155 del 21 le dice, ojo que cuando salga el Radian usted está obligado a hacerlo, tiene este tiempo para acomodarse y para mirar cómo lo hace eficientemente. Y el 13 de julio, cuando sale en vivo el Radian, dice, a partir de este momento, lo que no quede reportado como recepción de bienes y servicios para permitir la inscripción de la factura como título valor y generar una operación posterior de factoring, no se lo podrá usted deducir de sus costos y gastos. O sea que, repito, toda la presentación de renta que se hizo este año de todas las compañías va a empezar a hacerse el cruce con el tema de medios magnéticos y demás, para mirar si todas estas facturas fueron reportadas y les da la posibilidad de deducir costos y gastos. Esto se va a poner bien chévere en los próximos meses. Bueno, avancemos. Llegamos a las operaciones de factoring. ¿Realmente qué es una operación de factoring? Pues como ya lo hemos visto en el transcurso de la charla, pues no es más que la entrega de un título valor denominado factura, de contenido, con contenido económico que cumple toda la normatividad y reglamentación de la DIAN y que adicionalmente está inscrita en el Radian, constituida como título valor para poderse negociar. Entonces, el fondeador o factor dice, a mí me interesa ese riesgo, es decir, que el éxito es una compañía sólida. Don Paco no lo conozco mucho, pero yo sé que Don Paco ya tengo acá la inscripción de ese título valor, es decir, ya el éxito me está certificando que recibí los bienes o los aguacates en perfecto estado, luego le obedece al éxito cumplir al vencimiento de esa factura con el pago. Entonces el emisor le informa al pagador adquirente a través de un endoso electrónico registrado en el Radian que esa factura ya no es de él, sino que ahora la tiene el Factoring ABC en su propiedad y que le obedece el pago es a él. El pagador adquirente va en su momento al Radian y faltando 3 días para su pago consulta a quién le tiene que pagar y encuentra que ese título ya no es de propiedad de Don Paco, sino de la compañía Factoring ABC y le paga directamente a la compañía de Factoring ABC. Recuerden que les comenté que si el pagador o adquirente no le paga a Factoring ABC, sino va y le paga a Don Paco, pues el fondeador o factor tiene toda la potestad de ir y hacer el reclamo ante ese pagador adquirente y decirle, usted tenía una obligación de pago para el día de hoy o para hace 3 días, por favor págueme. No, que yo le pagué a Don Paco, no me interesa, el endoso estaba inscrito en el Radian, usted tenía la obligatoriedad de ir a consultar a quién tenía que pagarle, págueme y entiéndase con Don Paco. Y así es como se termina reglamentando, digamos, y facilitando hoy en día las operaciones de factoring en el país. Hay modalidades, posteriormente en otra charla hablaremos si quieren de lo que es el factoring, el confirming, con recursos, sin recursos, y una cantidad de modalidades que se generan en ese ámbito ya de la negociabilidad de las facturas. Pero en esencia una operación de factoring no es más que la transferencia de unos derechos económicos a través de un título valor denominado factura, a través de un endoso electrónico registrado ante el Radian, para que al descuento el proveedor reciba anticipadamente liquidez y el pagador se obligue posteriormente a pagar en el momento del vencimiento
a quien dio esa liquidez, denominado factor, pagar y honrar esa obligación de pago de esa factura. Bueno, hasta aquí, digamos, está el tema de factura electrónica, factoring. Espero haber contribuido a aclarar y despejar algunas dudas de este mundo de la factura electrónica y el factoring en el país. Doctor Luis Rodolfo, muchísimas gracias por su importante presentación del día de hoy. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Piensas, Corredores Fiduciarios, a la Escuela de Ingenieros Julio Garavito, a Abogado Fiduciario, a Suárez y Gómez Abogados y, por supuesto, a nuestra banca de inversión Díaz y Besil. Muchas gracias a todos por conectarse. Hoy no les tomamos un poquito más del tiempo y agradecemos su comprensión, pero pues el tema, como ven, era muy importante tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias a todos y hay algunas preguntas que no alcanzamos a responder. Trataremos de contactarlo a través de nuestras redes sociales, darle respuesta. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, buen día.